Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Hoy es un día especial en la escuela. Los 8 de septiembre se festejan siempre los años de la escuela y este año cumplimos 47 años. Mucho, la verdad. Estaba haciendo memoria, mucho. ¿Cómo? Claro, desde el 71. Recuerdo que hace 40 años, justo en septiembre de hace 40 años, presenté mi primer trabajo en la escuela, en un congreso, en el Sheraton. En aquel momento la escuela tenía como una especie así de trilogía, Masi Lizalde, Pasquero y Eugenio, y eran como imbatibles esos tres. Eran otros tiempos, era la edad de oro de la escuela, de la EMA. Recuerdo que esos congresos que los organizaba la EMA solamente y iban 300 personas más. Recuerdo que los cursos de la EMA venían 30 médicos de afuera, 20 de afuera a estudiar, a escuchar a los 3 maestros argentinos. Así funcionaba la EMA en esa época dorada. El mundo era prácticamente complejista, salvo la escuela argentina y la mexicana. En Europa, salvo los grupos que habían quedado de Pierre Smith y el grupo que se formó, Homeopatía Europea, Europa era complejista, lo mismo que India. Y entonces, cuando despertaba la chispita, se venían para América, para México, por la Argentina. Y claro, eran aquellas épocas maravillosas. Fue una maravilla crecer con ellos, formarse con ellos, los que hemos estado. Y recuerdo que en aquel congreso dije que Pasquero había sido la lluvia temprana en nuestro espíritu. Es decir, aquellas primeras alientos de vida para los que después dirigiríamos esta institución y otras. Ese agradecimiento que tenemos todos al gran maestro que nos alentó a encontrar lo mejor de nosotros mismos en nosotros mismos, a quien siempre honraremos porque nos enseñó que la divinidad está en nuestra propia divinidad, en nuestro propio ser divino interior, y a ese encuentro tenemos que asistir. Y a ese encuentro deberían asistir los pacientes que se curan profundamente con homeopatía. En aquellos tiempos, los que recién nos iniciábamos en la escuela, teníamos mediadores entre los 3 maestros y nosotros. Y uno de esos fue Luis, que pasó de ser un hermano mayor a ser un gran maestro en la escuela. Con él compartimos, recuerdo con Eduardo, eran épocas muy difíciles de la Argentina, muy difíciles. Con Eduardo militábamos, Eduardo Vitis, militábamos, pero teníamos una militancia rara de la época de los 70 porque estábamos en movimientos humanísticos. Y entonces estamos en el medio entre los movimientos violentos de arriba y violentos de abajo. No eran los 2 diablos, no adhiero a eso, pero eran momentos de violencia. Eduardo tuvo que irse, yo estuve a punto de desaparecer. Y sin embargo estábamos ahí, bajo la cobija de esa gran escuela que era la EMA. Y teníamos un mediador que era Luis, que fue nuestro gran amigo, el que nos indicó, el que nos hizo poner la lapicera de tal manera que el palote saliera correcto y no desviado, liberado a nuestro propio parecer. Ese fue Luis, nuestro querido Luis, que se fue a destiempo, como se van tantos a destiempo. Es la sensación que todos los que lo conocimos tenemos. Bueno, y esta mañana, que es una mañana de Pasquero, se la vamos a dedicar a él, porque fíjense,
La cátedra de clínica la tuvo Pasquero hasta prácticamente el año o 2 años antes de morirse. Y después siguió Luis con la cátedra de Tinis. Y la cátedra de Tinis después la siguió Vitis. Y después Ariel y ahora Vitis. Es decir, no tuvo tantos profesores en primer año de clínica médica desde Pasquero. En 47 años, 4. Lo mismo pasó en doctrina y lo mismo pasó en materia médica, en primer año. Esas cátedras que eran la de Pasquero, la de Masi y la de Eugenio Candegave. La cátedra de primer año siempre fue importante porque era el momento de la conversión de la persona. Jorge Masilizalde, el padre de Alfonso, decía: la homeopatía se entiende en una tarde y se aprende durante toda la vida, como los grandes amores. El amor nos choquea y nos lleva para toda la vida, como cuando amamos a una verdadera mujer o hombre. Lo conocemos, nos impactamos, nos enamoramos, decidimos seguir con él o con ella y lo conocemos durante toda la vida. Si somos capaces de entender su propio universo, vamos a ser felices toda la vida. Si le tratamos de imponer nuestro universo, ahí empieza el sufrimiento. Y eso pasa en todas las relaciones binarias. Por eso que yo creo en los líderes. Como decía Upensky, es muy difícil crecer sin un líder. Es muy difícil, se puede, pero es muy difícil crecer sin un líder. Y nosotros lo vemos en la actualidad, el equipo, la potencia del equipo. Sin líder no hay equipo, nada funciona sin un líder. Por lo menos hasta ahora la humanidad ha sido así. Pero bueno, estos son nuevos tiempos, con nuevos enfoques, nuevas decisiones de las gentes, de los que recién empiezan. Y nosotros hoy vamos a honrar a un líder, porque se lo merece, porque debemos recordarlo, porque la historia nuestra es la historia que hace que todos nosotros podamos ocupar el lugar que ocupamos. Si matamos la historia, matamos la vida. Nosotros como homeópatas sabemos que es así. Así que bueno, les voy a dejar, para los que no conocen, a Ariel Medina, que es el director de la escuela, Eduardo Vitis, que es el director postulante para el nuevo periodo de la escuela y fue presidente de la escuela y director de la escuela en otros tiempos, y que lo conocieron a Luis tan íntimamente como yo, y bueno, van a llevar adelante este Ateneo. Así que bueno, buenos días a todos, gracias por venir y los dejo con ellos. Bienvenidos a la Casa de Pasquero, a la Escuela Médico Homeopática Argentina. Gracias, Marcelo Candegave, presidente de la Honorable Comisión Directiva de la Escuela, por tu trabajo, por tu dedicación, y vos también sos un maestro para mí. El doctor Luis de Tinis, profesor consulto de la escuela, fue discípulo directo de Tomás Pasquero, a quien reemplazó, como recién dijo Marcelo Candegave, como profesor titular de la Cátedra de Clínica Médica de primer año en aquella época. ¿No se escucha? ¿Ahora? ¿Ahora se escucha? ¿Se escuchó la primera parte? Bien. Luis fue un ejemplo en el ejercicio, en la enseñanza y la difusión de la homeopatía unicista hahnemanniana y del pensamiento de Pasquero. Hoy lo voy a recordar a través de sus frases y sus enseñanzas. Las mismas han quedado grabadas en mi memoria. Luis decía: la meticulosidad es un síntoma homeopático, pero es bueno que el médico homeópata sea meticuloso. Se refería a la toma del síntoma homeopático, a la confección de la historia clínica homeopática y a la prescripción del medicamento único.
decía: dime de qué blasonas y te diré lo que padeces en la comprensión de los pacientes. Nos decía que dejemos hablar al paciente, que así finalmente iba a surgir el síntoma, y alguna vez ha dicho, como que recordemos esto, el pez por la boca muere, como en el sentido no de morir, sino al contrario, de renacer de las palabras o de lo que el paciente decía. Hablaba de experiencia e intuición en la comprensión de la individualidad y totalidad. Dos cosas: experiencia e intuición del médico. Nombraba la intuición también. Era un ejemplo en la toma de la historia biopatográfica, ejemplo de nuestro maestro Pasquero, que le da nombre a nuestra escuela. Y él lo definía como el estudio longitudinal del paciente, además del actual. Es decir, uno puede hacer un estudio transversal, que sería la actualidad, la foto, o el estudio longitudinal del paciente, que sería la película de la vida del paciente. Nos enseñaba, cuando estábamos estudiando homeopatía, y todos los años que lo hemos seguido en congresos, conferencias, ateneos, clases, etc. Se encuentra lo que se busca lo que se conoce. Nos invitaba todo el tiempo a estudiar. No es que el médico por iluminación podía encontrar el medicamento similimum. Tenía un modelo de historia clínica muy particular en una hoja romaní, que es una hoja en blanco que tenía un margen en esta parte, y hacia la derecha, acá estaba el relato del paciente, y a la derecha uno anotaba los síntomas que iban surgiendo. Por ejemplo, el paciente decía que se sentía absolutamente inseguro desde toda la vida, porque se sentía menos, se sentía inferior, que no podía llegar a donde él quisiera. Quizá después le prescribía licopodium, pero ponía hacia la derecha falta de autoconfianza o falta de confianza en sí mismo, que es un síntoma de la caracterología, que él era un maestro en saber tomarlo. Los síntomas caracterológicos y característicos. Decía, al síndrome mínimo de valor máximo, y él decía ahí entre paréntesis, otros lo llaman totalidad totalizante, se llega a través de la captación y comprensión, a través de la empatía de los 5 o 6 síntomas del enfermo que nos interesan. La homeopatía es la medicina de la individualización. Tomamos en cuenta la persona psicobiológica. Nos enseñó: se pueden llenar hojas de síntomas sin tener un caso, y ahí hacía mención a Kent, un autor, uno de los grandes maestros de la homeopatía. Debemos llegar a la problemática del enfermo. ¿De qué sufre el enfermo? Comprendiéndolo. Los síntomas llegan por añadidura. Interesante, comprender al enfermo que los síntomas eran la consecuencia, no lo que nosotros íbamos a buscar. Comprender al enfermo, después llegaban los síntomas, por añadidura. Solía repetir, no enferma quien quiere, sino quien puede. Tenía un decálogo de la anamnesis, que no lo traje, si quieren a los colegas, lo tengo en mis cuadernos, en mis notas, que otro día lo puedo traer porque para no extenderme demasiado. Es muy interesante, otro día lo podemos ver. 2 síntomas particulares hacen un síntoma general. Pregunta de examen. Yo les preguntamos a los alumnos cuando tomamos examen. 2 síntomas particulares hacen un síntoma general. ¿Qué quiere decir esto para los pacientes o familiares que capaz que necesitan entender esto? Por ejemplo, si una paciente dice que tiene dolor de cabeza antes de la menstruación y tiene irritabilidad, allí podemos tomar en el capítulo de síntomas generales, peor antes de la menstruación. Eso es para trabajar bien. Él hablaba de un repertorio orgánico, donde nosotros teníamos que aprender a relacionar, a interrelacionar y muchas veces unir síntomas para sumar los medicamentos y no condicionar lo que es la repertorización, que muchos de los pacientes saben lo que es el estudio
cruzando los medicamentos. Decía, no tiene valor el síntoma cuando está condicionado. Solía preguntar, si estuvieran acá su madre o su esposo, ¿qué nos dirían de cómo es usted? Nos decía que la asociación a veces de dos síntomas generales, dos síntomas solamente, que eso lo hacemos en las cátedras de clínica, pueden llevarnos a la elección del remedio. Que los síntomas mentales deben ser bien interpretados. Que el inconsolable es aquel que no elabora el duelo y parece que hubiera sido ayer. Que son importantes los gestos del paciente. Respecto a la intensidad del síntoma, por ejemplo, deseo de comida o bebida caliente, mencionaba a un paciente que decía, me llaman lengua de amianto o garganta de cuero. Fíjense la intensidad, para que tenga esa característica, que lo llamen así. Que son importantes los síntomas que se repiten a través del tiempo. Posee mucho valor el tiempo, la historicidad del síntoma. A mayor historicidad, mayor valor tiene. Que debemos tomar nota de las frases que expresan los pacientes textualmente. Muchas de las cosas que dicen los pacientes, decía, no son como las relatan. Hay negación muchas veces. Hay expresiones de los afectivos y de los indiferentes. Por ejemplo, sepia refiriéndose a su hijo, porque ese chico, en lugar de decir mi hijo, llamarlo por su nombre. Cuadros defectivos son los que carecen de una expresión sintomatológica para expresar un medicamento determinado. A veces no tenemos síntomas por la energía vital debilitada del paciente, etc. Entonces sucede esto. Hay cuadros defectivos. El paciente, cuanto más enfermo está, más egoísta. Impresionante. Impresionante. ¿Qué es lo esencial en este paciente? Solía preguntar al final de la toma de caso. Decía que el medicamento desbloquea y cataliza. Catalizar es una particularidad de las enzimas que aceleran una reacción biológica. Y eso es lo que nosotros vemos en los pacientes. Les damos el medicamento homeopático Similimum y todo lo que pudieron elaborar a través de sus terapias, tratamientos, etcétera, en un tiempo mucho más corto se acelera la comprensión de lo que le sucedió. El cambio de actitud se evidencia con el tiempo. Esto es una cosa que hay que enseñarle siempre a los médicos que están estudiando. A veces son necesarios 2 o 3 años para que el paciente mejore sus actitudes. La espectacularidad de la homeopatía se ve con el tiempo. El efecto placebo es fugaz, nos decía, nos enseñaba, y en él no se observan retornos de síntomas ni exoneraciones. Respecto a las dinamizaciones, no hay leyes, nos decía. La actitud criteriosa es empezar con dosis bajas, por ejemplo, 200. Nunca se suprime con el Similimum, nos enseñó. No se contagia quien quiere, sino quien puede. El hablar en diminutivo es típico de Pulsatilla. Pulsatilla no pide, pero sí en forma disfrazada, en una actitud servil. Ignatia es frecuentemente autoritario. El afectivo es aquel que se maneja con los afectos. En la crisis se conoce al enfermo. ¿En cuánto estima su mejoría? Repito, pues se ve que la tenía anotada por ahí tantas veces. Eso lo hacemos en las cátedras de clínicas. ¿En cuánto estima la mejoría? Sí, pero doctor, no entiendo. Sí, dígame un porcentaje, por ejemplo, o del 1 al 10. Kent pensaba que era mejor seguir con el primer homeópata. Las modalidades de los síntomas nos sirven para seguir al paciente en el seguimiento. Por eso es importante que los pacientes le expliquen bien al médico cómo es el síntoma que tienen. Después nosotros, quizás si es un síntoma auxiliar, lo vamos a utilizar para el seguimiento. Pulsatilla tiende a decir que mejoró, no así sepia. Cuando no hay movimiento de síntomas,
Ahí hay que medicar, según Kent. Otros hablan de puntos ciegos, que después los voy a explicar. Muchas veces el paciente comienza el relato con cosas que no es. Por ejemplo, soy o me considero maduro. Probablemente sea un paciente muy inmaduro. Ojo que el paciente dice muchas veces cosas que no son. Hay que investigarlo, el síntoma. Los periodos críticos de la vida exacerban los síntomas, no los modifican. Mientras el medicamento está actuando, debemos esperar. La agravación homeopática siempre es atípica y más intensa, y se maneja con placebo y acompañando al enfermo. Las mejorías de un principio cuando se da un medicamento, y si es fugaz, más aún, son como los cantos de la sirena. Lo que nos importa son los cambios profundos. Siempre hay un síntoma que aparece y aparece y aparece. Es lo que llamamos problemática del paciente. Sepia no quiere, Sepia debe. Todo lo exagerado nos debe llamar la atención. Si el paciente está en equilibrio, tiene que quedar bien luego de una gripe. Recordar que la psora no se detiene. La psora es, digamos, de lo que se llama miasmas homeopáticos, está la psora, la sífilis y la psicosis, que son tres posibilidades de expresión bastante características, a veces están mezcladas. Entonces, la psora, que es el desequilibrio como esencial y básico, avanza. Entonces él decía, recordar que la psora no se detiene, avanza inexorablemente. Miren la palabra que utilizaba. De Tinis sigue el consejo de Kent, muchas veces repitiendo la misma dosis 2 veces y consigue una mejoría muy prolongada. Después voy a volver sobre ese punto. A veces hay puntos ciegos, hablaba, lo que les dije antes, puntos ciegos en el tratamiento, y esto es bueno también para los pacientes y para los colegas que lo recuerden. Por ejemplo, 5 días en los cuales regresan los síntomas viejos que lo afectaban. Y ahí nos dice, esperar al menos 15 días. Está el tiempo del paciente, repito, tiempo del paciente, y hay que respetarlo. Hay que tener mucha paciencia para entender los tiempos del paciente. Hay que hacer historias clínicas completas para poder entender la evolución. En general, hay un componente de egoísmo en el síntoma celos. San Pablo decía, todo es bueno para los buenos. Solía repetir eso. Como que si el paciente hablaba de que este es bueno, el paciente era el bueno. Ambición, avidez y avaricia se unen para repertorizar. El medicamento homeopático no cambia la personalidad, la atenúa, discúlpenme. El medicamento homeopático no cambia la personalidad, la atenúa. Que por el contrario, si la acentúa, tampoco está mal, porque el paciente llega a ser quien quiere ser. Se pasa del síntoma, que es una caricatura de lo que debería ser el paciente, a que viva su vida y que fluya su energía vital, como nos pide Hahnemann, para alcanzar los más altos fines de la existencia. Muchas veces se confunde en la consulta pulsatilla y medorrinum. El industrioso puede estar sin hacer nada. Es el trabajo productivo. Ocupación mejora, no siempre se refiere a algo productivo. Por ejemplo, una señora que necesita estar haciendo algo, está viendo la televisión y está tejiendo mientras tanto. Ahí es productivo, pero también puede ser que esté haciendo algo que no lo sea. Siempre el síntoma debe estar referido al contexto. Todo avaro es ambicioso. El sudor en los chicos es fundamental. Es más, un bebé, a él es imposible medicarlo sin la minuciosa observación de sus padres. No existen en homeopatía cuadros puros. Los pacientes fósforus son precoces en la sensibilidad a la desgracia ajena, rasgo de su alocentrismo. Es el más compasivo de la materia médica. El síntoma tiene más valor cuanto menos explicación tenga.
No puede ser responsable el paciente si llega tarde a la consulta. Mírense las cosas que nos enseñaba, una maravilla. El paciente que se define como exigente puede llevar atrás el autoritarismo. Detrás de la autoexigencia puede estar la responsabilidad como síntoma. Puede estar, no dice está, puede estar. Dar la palabra es lo más importante para un autoexigente. La duración de la acción del medicamento depende del paciente y está dada por la fuerza vital del mismo. Si el enfermo tiene mucha vitalidad, durará más el equilibrio. Y continúa, una dinamización 30 en un paciente que precise 1000 puede durar poco, pero puede ocurrir que el paciente esté 5 años en equilibrio. En una segunda prescripción, tanto las buenas como las malas sensaciones son adjudicables al remedio homeopático a fin de una nueva prescripción. Todo lo que sucede después de una primera prescripción, cuando yo le di un medicamento al paciente y me viene a ver por segunda vez, tengo que de alguna u otra manera relacionarlo con la prescripción que yo hice. La macrobiótica da muchas veces síntomas exonerativos. En el momento de la comprensión del enfermo entra todo. En el momento de la repertorización debemos ser más exigentes. En el 90% de los pacientes se acompaña el cuadro agudo con placebo o esperando. En el 10% restante, el remedio en baja. Si no responde en ese 10%, dar el remedio de ese cuadro, y nos advierte, pero ojo con la supresión. Los síntomas no deben tener una explicación ni condicionamiento, deben ser naturales y espontáneos y deben venir de adentro. El síntoma siempre es un desajuste, siempre es patología, porque expresa el desequilibrio de la fuerza vital. Respecto a un paciente locuaz nos enseñó, si no la interrumpía, nos hubiese dado un 50% menos. El pronóstico en homeopatía se hace después de haber dado el simillimum, nunca antes. No particularizar los síntomas generales ni generalizar los síntomas particulares, pregunta que hacemos en los exámenes también. Se confunden a veces los médicos, pero es así. No podemos referir a la particularidad lo general ni generalizar lo particular. Si me duele el dedo gordo del pie, no es que me duele toda la pierna o que yo me siento mal. Me duele el dedo gordo del pie. El síntoma debe ser universal. Por ejemplo, celos no solo de la pareja, sino con los padres, amigos, etc. La homeopatía trabaja con lo manifiesto, mientras que el psicoanálisis con lo latente. No es recomendable preguntar sobre cómo reacciona cuando lo contradicen al paciente. Generalmente surge del relato. Sí, es recomendable preguntar por el consuelo, de donde surgen infinidad de síntomas. Si la respuesta es desproporcionada al estímulo, ahí está el síntoma. Cuando el paciente tiene un mote, por ejemplo, por algo especial, ahí está el síntoma. Me dicen el turco. ¿Por qué? Por lo celoso. O me dicen lengua de amianto. ¿Por qué? Por el deseo de comidas y bebidas muy calientes. En homeopatía, los síntomas mentales individualizan como las huellas digitales. Si estamos seguros del medicamento, seguir hasta las 100.000. El sentimental es generalmente un afectivo. El clarividente se asusta de sus visiones. Para tomar el síntoma aversión a las grasas, debe tener rechazo por la piel del pollo y por la grasa de la carne. Quienes mejor enseñan homeopatía son los enfermos. La mayoría de los temores de Veratrum son en relación a la pérdida. Un licopodium curado no será mandón, sino que tendrá capacidad de mando. El síntoma rechazo al consuelo no se debe tomar cuando el paciente está enojado, sí cuando está con una pena. Los celos entre hermanos no se deben tener en cuenta, salvo que sean fatales.
Si un paciente relata un hecho antiguo con mucha emoción, lo tomo como presente. Bueno, por ahora, palabras del maestro. Qué fuerte es escuchar estas anotaciones, ¿no? Se acopla. Aparte yo, me doy cuenta de cuánto dejó Luis en mí. ¿Qué sé yo? Lo de la hoja romaní no me acordaba. Hoy yo ya no escribo. ¿No? Pero claro, a ver, ustedes piensen que yo estuve siempre entre figuras, tuve la suerte de estar entre figuras grandes. Entonces, al principio escribía en la fichita de Pasquero y de Eugenio, que fue como un padrino para mí. Pero la fichita para mi gusto, era imposible. Y entonces la hoja romaní, y todavía tengo hojas romaní en el consultorio. El doctor Luis de Tinis fue mi primer docente amigo de clínica médica. El docente era Tomás Pasquero. Luis era, como decía Marcelo, el cercano. Siendo muy joven aún, Luis era el reemplazo de Pasquero cuando viajaba en la cátedra de clínica de los días sábados. Y cuando Pasquero partió, se hizo cargo de la cátedra y se hizo cargo de la dirección de la escuela. Con 42 años. Fue el director más joven de la escuela. Como decía Ariel, Luis era un meticuloso, un estudioso profundo. En el año 88 publicó su libro, o 87, su libro Semiología Homeopática, que me llevó a muchas discusiones con él cuando hizo lo que él dijo en una reedición, y era otro libro, Síntomas Mentales. Semiología Homeopática era como una guía absoluta y total. Luis era un investigador en general en la clínica homeopática, y cuando ya esto lo tenía asentado, incorporó la grafología y la vinculó o la tomó como un aporte para la clínica. Y luego hizo lo mismo con la astrología, aportes para la clínica. Siempre desde esa meticulosidad, esa minuciosidad. Hace poco les contaba a un grupo de alumnos míos, mi primer caso difícil lo hablé con Luis. Y me dijo, no me mandes a la paciente, no puedo, venite vos con la historia. La noche anterior estuve revisando la historia, cómo le iba a llevar una historia desordenada, mal. Era mi profesor de clínica. Le llevé la historia, se la empiezo a leer y le digo, mirá, y anoche me di cuenta que creo que tiene este síntoma. Ajá, mira, sí, le digo, porque creo que esto, a la cuarta vez que dije creo, me dijo, no me lo digas más, no lo vamos a tomar el síntoma. Mientras vos creas que es un síntoma, no nos sirve. Si es síntoma, decímelo, si no, no. Y por suerte, como que logró poner en orden el caos que yo tenía para beneficio de la paciente. Luis fue un meticuloso director de la escuela.
organizó las cátedras, sostuvo durante 10 años esta tarea, que no fue sencilla, y finalmente, en virtud de desórdenes en la escuela y demás, decidió que no iba a seguir. Y 2 años después se fue de la escuela. Dolorosamente para él y dolorosamente para nosotros. Se fue por un rato. La vuelta de Luis a la escuela, mediada fundamentalmente por Marcelo Candegave y por Gustavo Cataldi, hizo que pasara a ser un profesor invitado permanente en las cátedras de clínica, donde volvió a dar clases con la misma meticulosidad, con el mismo detalle, con la misma calidez que mostraba en todos sus gestos. Hasta que las ideas de Juan Schaffer, el impulso, el hecho de que Luis estaba en pareja y viajaba permanentemente a Tucumán, hizo que formuláramos la posibilidad de extender la escuela a Tucumán. Y eso me permitió acercarme mucho más a él, acercarme mucho más a veces a esa visión ingenua que tenía de las cosas. Y Luis empezó a trabajar, se reunió con la gente de Tucumán, recibió cachetazos muy duros de parte de la gente, de alguna gente de Tucumán, especialmente de la Asociación Médica de Tucumán, que de algún modo le dieron la espalda, solo le plantearon exigencias. Pero Luis siguió, se hizo cargo de la totalidad de las clases, salvo algún viajecito nuestro, pero él estaba, se ocupaba, se preocupaba, dejó armada la filial Tucumán de la EMA. Luis ha sido un hombre muy afectuoso. Escuchar a algunos de sus pacientes, escuchar a algunos de sus cercanos conocidos, a ver, mi celular, apagalo. Haber conocido el acompañamiento de sus hijos en los últimos días de Luis, hablan de él y de la huella que dejó en ellos. Como pensaba cuando empecé a pensar qué iba a hablar de Luis, no del doctor de Tinis, sino de Luis, más allá de su meticulosidad, más allá de los aportes que hizo al estudio de la homeopatía, creo que fundamentalmente Luis era un hombre bueno. Todo el resto probablemente sea estudio, dedicación, pero era un hombre bueno. Ahí debiera haber música.
No, ese no. Bueno, algo pasó que no sale. Atrás de la foto, atrás de la foto hay música. No. Bueno, mala suerte. Bueno, creo que mejor. Pero creo que ese es el punto mayor. Luis era bueno y eso lo trasuntó en toda su vida. Que nada más, debía estar la canción Honrar la Vida, que no sé, por estas cosas de la tecnología no salió. Pero eso es lo que él ha hecho, honrar la vida. Así que les agradezco la presencia de sus 4 hijos, de Marcela, de sus pacientes, de sus amigos. Quiero ceder la palabra a algunos que me han pedido hablar. Quiero en principio que hable la doctora Varela, con quien armaron la escuela de Tucumán, quien fuera su última pareja, con quien enseñaron, además de homeopatía, alimentación natural, alimentación consciente, que era otro de los desvelos de Luis. Así que lo habías apagado. Decía que... ¿Está bien? ¿Se escucha? No me resulta fácil estar aquí hoy, hablando de Luis. Ha sido un destacado médico, maestro de la homeopatía, distinguido por todos nosotros por sus cualidades, sus aportes a nivel profesional, académico, intelectual. Impregnado siempre de mucha humildad, es una gran virtud que él tenía, y una alta calidad humana y una vocación de servicio, al punto de que no existía sábado, domingo, mañana, tarde, noche. Siempre estaba disponible para los pacientes, siempre, para cualquiera, sin distinción. Siempre dispuesto a atender el teléfono, a sacar la computadora y repertorizar y acompañarlo. Pero además Luis ha sido una persona muy allegada a mi corazón. Tengo mucho para decir y muchas emociones me atraviesan hoy. Así que voy a tratar de hacerlo con criterio homeopático, ¿sí? Escogiendo cuidadosamente aquello que por su propia fuerza se hace evidente. Y así bastan unas mínimas dosis, unas mínimas palabras para poder manifestar su acción profunda.
Conocí a Luis, podría decir que en el año 99, cuando ha llegado el libro Semiología Homeopática a mis manos. Y a partir de ahí he comenzado a admirarlo y, bueno, lo nombraba, lo citaba en decenas de clases, cursos, sin imaginarme que después la vida nos iba a vincular de la manera en que nos ha vinculado. Pude saber, contada por él mismo, de su infancia en un contexto cargado de adversidades que finalmente le generaron fortaleza. Luego de padecer una tuberculosis, esto siempre lo contaba él, exitosamente curada con homeopatía, hizo un giro en el rumbo de su vida. Decidió entrar en la carrera de medicina sabiendo de antemano que iba a ser homeópata. Estudió con gran abnegación y empeño. Leía todo material que iba adquiriendo sobre homeopatía y se fue integrando precozmente a las clases de Pasquero, quien, percibiendo su gran entusiasmo, lo admitió como oyente, aunque no había terminado la carrera de grado. Luis se sintió adoptado, apadrinado por Pasquero, y terminó convirtiéndose en uno de sus mejores discípulos y posteriormente en su sucesor en la cátedra de clínica médica. Luis nos dejó una extensa bibliografía, producto de su gran rigurosidad para investigar y hallar hasta el último recurso, para intentar esclarecer un tema o comprobar una hipótesis, como así también una incansable búsqueda de recursos para ampliar sus herramientas terapéuticas. De ese modo nos entusiasmó a muchos con la astrología y la grafología, por ejemplo, disciplinas en las que se adentró profundamente, estudiando con grandes referentes y hallando la manera de utilizarlas para facilitar la prescripción homeopática. Sobre grafología y astrología no solo escribió libros, sino que desarrolló softwares sin precedentes para potenciar y facilitar su uso. Radiestesia, testeo muscular, repolarización energética, entre otras, fueron técnicas que incorporó para complementar la homeopatía. Llevado por su inquietud de encontrar todos los recursos posibles para potenciar el impulso curativo del remedio homeopático, que siempre prescribía con el más riguroso criterio de la doctrina homeopática. La alimentación y la desintoxicación corporal se transformaron en una prioridad para él, terrenos en los que investigó a lo largo de 30 años, con la coherencia de incorporar estos hábitos para sí mismo con la misma rigurosidad que hacía todo lo que para él era una convicción. Así se hizo vegetariano y tomó todos los cursos necesarios para adquirir información y para implementar de manera práctica lo aprendido, elaborando para los pacientes apuntes que se plasmaron en el libro de textos prácticos y claros. Los relatos que Luis compartió conmigo y que tenían como tema fundamental sus andanzas en su oficio principal, las anécdotas con su maestro Tomás Pablo Pasquero y todos los caminos de autoconocimiento en los que se ha involucrado a lo largo de su vida han despertado para mí siempre muchísima admiración. Luis no hacía medicina, era médico. No hacía homeopatía, era homeópata. Y transfería su saber también fuera del consultorio y del ámbito académico, a donde quiera que iba. Siempre dejaba huellas, siempre generaba contextos saludables. Tuve la alegría de compartir con él la autoría de nuestro libro Medicina que cura. Y si bien la motivación que teníamos principal era transmitir herramientas a los lectores para poder mantener y mejorar su salud,
Les aseguro que a la vuelta de las cosas que han pasado, yo he recibido el mayor aprendizaje y le voy a estar agradecida para siempre. Me pone muy feliz que se le esté brindando este homenaje hoy, aquí, en la escuela que él ha considerado su segundo hogar. Y solo puedo decir, querido Luis, tu imagen está en cada uno de nuestros corazones. Gracias por todo y gracias por tanto.